El secuestro fue uno de los delitos más conocidos por los colombianos durante el conflicto armado. En 40 años, de acuerdo con una investigación realizada por el Centro Nacional de Memoria Histórica y la empresa Cifras y Conceptos, fueron víctimas de secuestro 39.058 personas. Eso es casi como llenar el estadio de fútbol del Campín en Bogotá. El 60% de estas víctimas fue liberada tras pago, el 20% fue rescatado, el 8% murió en cautiverio, el 7% fue liberado sin pago, el 2% logró fugarse de sus captores y, ojo a este dato, el 3% fue declarado desaparecido. De ese 3% de las personas que se desconoce su paradero y la verdad de lo que sucedió en su cautiverio, hablaremos hoy en Voces desde el Territorio. Quizá escuche esta cifra y sienta que es tan solo un número de la larga lista de la guerra, pero ella reúne centenares de historias de dolor sin resolver. Bienvenidos a nuestro capítulo Hablan los desaparecidos. Les habla Laura Dulce Romero. Hablan los desaparecidos, la serie de voces desde el territorio para recordar a quienes no regresaron en medio del conflicto armado. Soy esposa del geólogo Gerardo Alberto Arandia Valentín, quien fue secuestrado por la columna Teófilo Forero de la FARC y tiene sentencia por el secuestro extorsivo agravado, alias Joaquín Gómez. La empresa Gestudios realizó gestiones solicitando permiso tanto a los corregimientos por donde ellos tenían que pasar como a las mismas FARC y tenían el permiso para estar en la zona. Y sin embargo así los secuestraron y pidieron plata a la empresa y posteriormente le dijeron que él tenía que pagar su libertad con trabajo. Mi hermano se llama Carlos Alberto Gómez Hurtado, fue secuestrado el 14 de octubre del 2001, el kilómetro 52 vía Cartagena del Chairá. Fue secuestrado por alias La Morocha, lo sabemos y es de conocimiento porque en 2 oportunidades mi mamá lo pudo ver, incluso una de esas veces fue para Navidad. Creo que fue y sigue siendo una situación muy difícil para mi familia y para mí. Incluso mi mamá murió el 22 de enero del 2014 y hasta el último día de su vida no se cansó de buscarlo. La primera voz que escuchamos fue de Laura Marcela Gómez, la segunda de Marta Ospina. Las dos están buscando a su hermano y a su esposo desde hace más de una década. Tanto el geólogo Gerardo Arandia como el comerciante Carlos Alberto Gómez fueron secuestrados por las FARC. Ellos están dentro de un patrón del delito del secuestro llamado secuestro-desaparición. Así lo cuenta Marta. La condición actual de mi esposo, pues las autoridades lo catalogan como secuestro-desaparición. El caso de Gerardo es muy parecido al de Carlos Alberto, el hermano de Laura Marcela. En la diferencia, digamos, de uno hablar de una desaparición a un secuestro es que dentro de su crueldad y todo el daño que hicieron, dentro de todo este proceso que ha sido tan doloroso, a mi mamá le permitieron ver a mi hermano 2 veces. La segunda vez, creo que en el fondo sabían que era la forma en que mi mamá se despidiera. Ella lo logró ver encadenado, porque siempre fue la situación de mi hermano y de muchos otros desaparecidos acá, encadenado. Y lo vio en 2 oportunidades y pues ya como todos conocen, después finalizó ese proceso y toda la situación. Y de ahí no volvimos a saber nunca más de mi hermano, nunca una respuesta, nunca, al menos si lo asesinaron, nunca nos dijeron dónde están los restos. Puedo decir con todo el dolor de mi alma de que prácticamente la FARC acabó completamente con mi familia, asesinó a mi papá, secuestró a mi hermano. Durante años, el país tuvo que ver las peores imágenes de los secuestrados. Las víctimas tuvieron que vivir en lugares oscuros o en jaulas en medio de la selva durante su cautiverio.
Si bien este delito se incrementó a finales de la década de los 80, cuando narcotraficantes como Pablo Escobar lo utilizaron para presionar al gobierno para que no se aprobara la ley de extradición, el pico más alto se dio a principios del siglo XX, según María Consuelo Jáuregui, exdirectora de la Fundación País Libre, una organización sin ánimo de lucro que trabajó hasta 2017 en la prevención contra las privaciones ilegales de la libertad en Colombia, como el secuestro, la extorsión y la desaparición forzada. En los años 90 o la década de los 90, el incremento del secuestro por parte de todos los actores armados fue impresionante. Y el pico más alto de secuestro en Colombia se dio a finales de los años 90 y principios del 2000, precisamente coincidiendo con la época del Caguán. Es muy importante tener en cuenta eso. El pico más alto se dio precisamente desde el año 1998-1999 hasta el año 2001-2002, siendo el pico más alto en el año 2000, donde hubo 3.572 secuestros, de los cuales las FARC realizó 916 secuestros, o eso es lo que se tiene como registro, el ELN 913 y la delincuencia común 989. ¿Pero por qué los secuestrados terminaron en desaparición? Estas son algunas de las razones que la Fundación País Libre encontró. Muchos de los secuestros perpetuados precisamente en la época del Caguán y a finales de los años 80 y en la década de los 90 especialmente, generaron o se convirtieron en secuestro, desaparición, como lo llamamos, y lo registramos en muchas ocasiones en la Fundación País Libre y en otras organizaciones que trabajaban precisamente con víctimas del secuestro y la desaparición, porque a las personas se las llevaban, por ejemplo, en pescas milagrosas y recogían muchas personas, o por información recolectada, como señalaba yo, por delincuencia común, que se llegaba a algunas personas, y después, cuando iniciaban ya las exigencias económicas, en los casos de que había exigencia económica, estas personas no tenían los recursos ni tenían las posibilidades a nivel familiar de que se pagara por el rescate que solicitaban los grupos armados, o eran personas mayores o personas con problemas de salud, y por las mismas condiciones a las que eran sometidos en su cautiverio, algunos murieron en cautiverio, otros pues no se dejaron de ser objetivo prioritario, y sostenerlos era muy difícil. En algunos casos adultos mayores fueron ultimados porque pues no se podían mover en los terrenos por los que tenían que movilizarse con los grupos armados que los tenían retenidos. En otros casos, las enfermedades con las que ya pues habían sido secuestrados se ajudizaban y entonces la persona moría, o en otros casos se daban cuenta de que no era una persona o no era una familia a la que le podían hacer exigencias. En algunas ocasiones entonces terminaban trabajando por presión para la guerrilla. Esto se sabe de algunos casos de muchachos o personas jóvenes que se los llevaron y entonces terminaron como esclavos trabajando en diferentes campos para los grupos guerrilleros, y pues pasaron a ser un grupo de estar secuestrados, dejaron de haber presiones sobre la familia de exigencias y no se volvió a saber nada de ellos, o en algunos casos se tenía alguna información por secuestrados que eran liberados, pero pues han pasado 15, 20 años, de 25 años y no se ha vuelto a saber de estas personas que inicialmente fueron secuestradas y hubo una exigencia económica o una presión al grupo familiar o a la empresa para la que trabajaban. Según Jáuregui, cuando los captores dejaron de llamar y ya se desconocía el paradero de los secuestrados, la Fiscalía les pidió a las familias que hicieran un nuevo registro de desaparición, eliminando así el de secuestro. Muchas de las familias hicieron las denuncias, pero sin quitar el secuestro,
Para ellas era muy importante evidenciar en los expedientes los múltiples delitos de los cuales fueron víctimas con sus familiares. De acuerdo con las cifras que tenía la Fundación País Libre, hay al menos 400 personas desaparecidas que en un principio fueron secuestradas. Esos datos, junto con el detalle de cada caso, fueron entregados a la Jurisdicción Especial para la Paz, más conocida como la JEP, quien los tuvo en cuenta para la apertura del caso 001 sobre retenciones ilegales. La magistrada Julieta Lemaitre, de la Sala de Reconocimiento de la JEP, nos cuenta por qué esta justicia decidió priorizar este delito. Los criterios de priorización comprenden la gravedad de lo que sucedió, y esto incluye tanto la cantidad de gente que fue afectada como la naturaleza de la afectación. También qué tan representativo es el fenómeno de la manera como se hizo la guerra, y así hay una serie de criterios, y secuestro cumplía con todos estos criterios. Nosotros no le decimos secuestro por varios motivos. Uno es calificación jurídica de entrada, sino que es el producto final. Ya llamarlo secuestro sería dar una calificación jurídica. Lo que pasa es que coloquialmente pues, se entiende así el fenómeno. Además de esto, incluye otros delitos, como la desaparición forzada, o puede haber asesinatos, puede haber otros delitos que se cometieron con ocasión del secuestro. Y el caso incluye todos los fenómenos, todos los delitos que se hayan podido cometer con ocasión del plagio y que no sean amnistiables. Entonces, el nombre que conserva el caso, retenciones ilegales, es el nombre que le puso la Fiscalía, que tenía la misma dificultad, que era que no podía hacer una calificación jurídica de lo que estaba describiendo. La JEP va tan rápido como puede, sobre todo con el delito de secuestro o desaparición. No solo le ha entregado los listados a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, sino también a los altos y medios mandos de las FARC para que traten de identificar los casos y aportar la verdad sobre ellos. A esta justicia se han acreditado decenas de víctimas para saber el paradero de sus familiares. Aquí muchas de las personas que han venido a acreditarse en el caso lo hacen motivados porque persiste la búsqueda de los desaparecidos, mientras que, y ese sí lo vemos, que si bien de manera desproporcionada, en el sentido que la mayoría de las personas que fueron plagiadas no desaparecieron. De hecho, la gran mayoría o fueron retornadas o se encontró el cadáver. Sin embargo, la mayoría de las personas que vienen aquí parecen estar aún buscando el cadáver. Pero mi impresión de estar viendo uno a uno es que tenemos una proporción grande de personas que se acreditan ante la JEP precisamente porque esa es la verdad que están buscando, la verdad sobre el paradero de su ser querido. Las víctimas de secuestro o desaparición temen que sus casos no sean priorizados por la JEP por no tener tanto revuelo mediático como los secuestros de los políticos que conoció el país entre 1998 y 2003. La magistrada Julieta Lemaitre aclara que eso no va a suceder y que para la Sala de Reconocimiento lo más importante es obtener información de los desaparecidos. Nosotros desde el primer auto en el cual conformamos el caso, dijimos que la prioridad de la sala es encontrar a los desaparecidos y que la labor humanitaria en ese sentido era del mayor interés de la sala. Y es algo que yo creo que los comparecientes tienen muy claro, que esa es la prioridad de la sala. Entonces no tienen visibilidad quizá por razones obvias, pues porque están los familiares y no la persona misma que fue plagiada. Ahora, allí contamos con la colaboración de las personas de la unidad de búsqueda, que por ejemplo reciben toda la información que nosotros recabamos y que con las cuales nos han informado que están diseñando planes de búsqueda específicos para las personas que fueron secuestradas y de cuyo paradero no se tiene noticia. También a las familias les preocupa que los responsables no digan la verdad, teniendo en cuenta que varios ex jefes guerrilleros como Romaña, El Paisa e Iván Márquez han incumplido con las citas de este caso. Bueno, mire, ahí sí diré que compartimos con las víctimas la preocupación y el dolor
por las personas que han decidido apartarse, máxime sabiendo que parece ser el caso de dos personas que fueron claves en el fenómeno, como son Romaña y el País. Dicho esto, pues esas personas no actuaron solas, sino que actuaron de manera colectiva, con personas, con segundos, con terceros, con personas a su mando, y las unidades militares, el grueso, parece estar aún comprometido con los acuerdos. Entonces, si bien es un poco más difícil, porque la persona que rápidamente identifican las víctimas son estos dos, estamos en el trabajo de reconstruir las unidades militares de manera que los demás comparecientes que eran parte de las unidades militares y estaban presentes puedan aportar la verdad. Y la verdad es lo que buscan las familias. No creen que vayan a encontrar sus cuerpos, pero quieren saber qué sucedió. Así lo asegura Marta. En la verdad es la que tengo esperanza. Entonces yo creo que es lo mínimo que nos merecemos los familiares que llevamos tantos y tantos años en tanto sufrimiento, tanto dolor y tanta incertidumbre. La verdad, muchos quieren recuperarlos, quieren la justicia, quieren la reparación. Pero en mi caso, en especial, necesitamos la verdad. Mi suegro esperó tantos años por saber la verdad de su hijo que ya el tiempo no le dio más espera. Ahorita en julio 8 falleció sin saber nada de su hijo, sin saber ni siquiera lo mínimo que es la verdad. Y eso es lo que esperamos, que por lo menos nosotros podamos saber la verdad. Laura está de acuerdo y espera que con estas investigaciones de la JEP y la unidad de búsqueda dejen de caminar por fin por este sendero doloroso. Es un duelo que no termina, la verdad. Y pues para el resto del mundo, y sé que como mi situación hay muchas, de que uno siempre guarda una esperanza, aunque sea mínima, de volverlos a ver con vida. Esperaría como que mediante todo lo que está pasando, darle ya como un final a esto. Han sido muchos años de incertidumbre, han sido muchos años de sufrimiento. Creo que ya es justo con las familias, porque muchos de ellos no tienen nada que ver con la guerra, ni se merecían terminar sus días así. Creo que ya es tiempo de que nosotros tengamos una respuesta, de que nos ayuden como a cerrar este proceso tan doloroso. Hemos llegado al final de nuestro capítulo Voces desde el Territorio. Si quiere compartir este y otros contenidos del diario El Espectador, recuerde que nos puede encontrar en las plataformas Spreaker, Spotify y YouTube. Este episodio fue realizado por quien les habla, Laura Dulce Romero. Hablan los desaparecidos es un espacio de Colombia en transición apoyado por la Embajada de Alemania en Colombia. Este programa fue editado en alianza con la emisora cultural HJCK. Escúchenos cada 15 días por este canal en Voces desde el Territorio.